Siendo las 13 horas del 8 de mayo de 2019, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes además de usted la magistrada Claudia Díaz Tablada y el magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera, del Código Electoral del Estado de Veracruz y artículos 20 y 23 del reglamento interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 126 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un recurso de apelación y un asunto general con las claves de identificación, nombre de los actores y autoridades responsables, precisado en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal, con la precisión de que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 223 y 290, ambos de este año, han sido retirados de la lista de asuntos a analizar en la presente sesión pública. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Compañera magistrada y magistrado, se encuentran a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlos de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretaria Erika García Pérez, le solicito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 70, 106 al 199, 220, 233 al 235, 243 al 250, 258, 288 y 289, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Claudia Díaz Tablada. Con su autorización, magistrado presidente, señora y señor magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano identificado con la clave 70 de este año, promovido por Maribel Díaz Camarillo en su calidad de subagente municipal, para controvertir respecto del Ayuntamiento de Coscomatepec, principalmente la omisión de otorgarle una remuneración económica por sus funciones como servidora pública auxiliar del mencionado ayuntamiento. Se propone declarar infundado el agravio relacionado con la omisión del ayuntamiento de otorgar una remuneración por el desempeño del cargo. Lo anterior, dado que de las constancias que obran en autos, se advierte que efectivamente la accionante tiene la calidad de servidora pública con derecho a recibir una remuneración por el desempeño de su actividad en la localidad en la que radica. Sin embargo, también quedó acreditado que el presupuesto de egresos del 2019 del ayuntamiento responsable ya fue modificado contemplando el pago para la actora. Ahora bien, por cuanto hace a lo que se refiere a que la autoridad municipal debe pagarle desde el 1 de mayo del 2018, la ponencia propone declararlo infundado, en virtud de que no es posible ordenar al ayuntamiento que pague a la actora a partir de esa fecha, esencialmente porque no se contempló partida alguna en el presupuesto de egresos del municipio para el ejercicio fiscal señalado, que permita otorgar retroactivamente pagos salariales. Además, el presupuesto de egresos de referencia se encuentra consumado. Por último, resulta inoperante lo relativo al pago de prima vacacional y aguinaldo y el pago de por lo menos un salario mínimo, lo que deberá ser determinado por la propia autoridad municipal en el ejercicio de sus funciones. Ahora, doy cuenta conjunta con los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos identificados con las claves 106 y acumulados, 220 y acumulados y 243 y acumulados, todos de la presente anualidad, promovidos por diversos ciudadanos, ostentándose como agentes y subagentes municipales de diversas congregaciones de Chicontepec, Ixhuacán de los Reyes y Alto Tonga, todos del estado de Veracruz, para controvertir la omisión por parte de los ayuntamientos antes mencionados de pagarles una remuneración derivado del desempeño de dichos cargos. En el proyecto, la ponencia propone declarar fundado el agravio relativo a la omisión del pago, dado que como constan autos, se encuentra acreditado que los actores se desempeñan como agentes o subagentes municipales en sus respectivas congregaciones,
por lo que tienen derecho a recibir una remuneración por el desempeño de su función, la cual por sí misma conlleva reconocerles el carácter de servidores públicos, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia Ley Orgánica Municipal. Respecto del agravio relativo a que la remuneración que se les otorgue no sea menor al doble o al triple del salario mínimo vigente en la zona, la ponencia propone declararlo inoperante, lo anterior en virtud de que este órgano jurisdiccional carece de facultades para determinar los montos de los salarios del personal de entidades autónomas, como lo son, en el caso, los ayuntamientos constitucionales. Ahora bien, por cuanto hace al agravio hecho valer en el juicio ciudadano 106 y acumulados, tocante a que la autoridad municipal debe pagarle desde el 1 de mayo del 2018, en el proyecto se propone declarar tal agravio como infundado, dado que no es posible ordenar a los ayuntamientos responsables que paguen a partir de dicha fecha, dado que no se contempló partida alguna en el presupuesto de egresos del municipio para el ejercicio fiscal señalado, que permita otorgar retroactivamente el pago salarial. En este orden de ideas, al acreditarse que los actores tienen el derecho a recibir una remuneración por el desempeño de su cargo y al advertirse que la referida omisión vulnera los derechos humanos de las personas que fungen como agentes y subagentes en los municipios impugnados, acorde con la obligación que tienen todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales de maximizar los derechos humanos de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Federal, y para eliminar aquellas barreras que impiden el ejercicio de los derechos político-electorales de los justiciables, los ayuntamientos impugnados deberán observar el pago de dicha remuneración respecto a todos los agentes y subagentes municipales pertenecientes a los municipios de Chicontepec, Ixhuacán de los Reyes y Alto Tonga, para no vulnerar el principio de igualdad u otros que pudieran verse afectados. Lo anterior deberán de acatarlo en los términos precisados en el apartado de efectos, vinculando al Congreso del Estado para su cumplimiento. Es la cuenta, magistrado presidente, señora y señor magistrados. Muchas gracias, secretaria. Señora magistrada, señor magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta. Magistrada Díaz. Bien, bueno, yo quiero hacer mención respecto a los juicios ciudadanos del 106 al 199, el JDC 220 y sus acumulados, y el JDC 243, así como sus acumulados, relativos a la solicitud que hacen agentes y subagentes municipales para recibir una remuneración. En estos asuntos, bueno, son de los municipios de Chicontepec, de Ixhuacán de los Reyes y de Alto Tonga. Y bueno, como bien ha sido criterio de este Tribunal Electoral en diversas resoluciones, se ha reconocido el derecho de los agentes y subagentes municipales a recibir una remuneración. Esto con base al criterio emitido por la Sala Superior, en el que les reconoció su calidad de servidores públicos y por tanto tener derecho a una remuneración. Y bueno, en esta ocasión, si bien se ha garantizado el derecho de estas autoridades municipales a recibir una remuneración por el ejercicio de su cargo, también de una reflexión que se ha realizado, bueno, esta omisión que ha existido del pago a la remuneración de los agentes y subagentes municipales por parte de los ayuntamientos, pues afecta derechos en este caso, y derechos humanos de las personas, de quienes fungen como agentes y subagentes municipales, pues en este caso en los municipios que señalé, que son Chicontepec, Ixhuacán de los Reyes y Alto Tonga, y acorde con la obligación que tienen todas las autoridades, que tenemos las autoridades tanto administrativas, jurisdiccionales, de maximizar los derechos de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Federal, y para eliminar todas aquellas barreras que impiden el ejercicio de los derechos político-electorales de los justiciables, es que se está determinando, bueno, aquí en la propuesta, que los ayuntamientos deberán observar el pago de remuneración respecto a todos los agentes y subagentes municipales que vienen a alegar pues su derecho a recibir una remuneración. Y esto atendiendo al principio de igualdad
y para evitar que se afecten derechos de estas autoridades municipales. Bien. Muchas gracias, magistrada. Magistrado Sigala. Sí, muchas gracias. En estos asuntos que nos está presentando la magistrada, efectivamente, como se pudo advertir, son temas que se están viendo relativos a algo que ya hemos manejado en este tribunal, que es el pago o remuneración para estos agentes y subagentes, en los que creo que ya tenemos un criterio. Sin embargo, aquí hay una postura novedosa que se está haciendo patente, que es los efectos intercomunes que se está proponiendo que deba tener estas sentencias y que deben de trascender a todos los demás personas que se encuentran en esta situación. Criterio que en unos asuntos que ya llevamos a cabo en este tribunal, yo en lo personal no compartía mucho, porque consideraba que tenía que ser un tema que debía analizarse un poco más a fondo, y en este sentido creo que el hecho de cambiar de un criterio a otro es algo natural dentro de lo que es la ciencia del derecho, porque como todos sabemos es una ciencia evolutiva y dinámica, y creo que nosotros tenemos esa obligación como juzgadores para que, además de dictar nuestras sentencias de forma coherente y fundamentadas, creo que también tenemos que hacerlas que éstas sean acorde con la dinámica social que se está viviendo. Aquí creo que nosotros tenemos que hacer una ponderación como jueces del derecho electoral para efecto de poder medir qué tanto es el beneficio o el perjuicio que nosotros pudiéramos generar con este tipo de resoluciones cuando nosotros creamos una sentencia que pudiera dar estos efectos. Yo, después de hacer un análisis exhaustivo de estas propuestas que presenta la magistrada, las cuales se basan en el criterio que en algunos asuntos propuso nuestro compañero, el magistrado José Oliveros Ruiz, yo, después de realizar una nueva reflexión, sí me apartaría de mis precedentes que he venido sosteniendo para acompañar este nuevo criterio, pero en específico sobre estos juicios ciudadanos de agentes y subagentes, que, como ya lo dijimos, se vienen doliendo de que el ayuntamiento no les da esta retribución, y en el cual creo que estamos claros que ya tanto la Sala Superior como este tribunal ha dicho que sí deben de recibirlo. Pero aquí lo interesante es que yo cambiaría mi postura, que era una postura conservadora respecto a los efectos que debía tener la sentencia, respecto a la relatividad de las sentencias, que tenía que ser que cada sentencia iba a afectar solamente a las situaciones particulares o a los sujetos que vinieran. Pero creo que, tal y como lo propuso en su momento el señor magistrado José Oliveros Ruiz, y ahora lo propone la magistrada Claudia Díaz Tablada, creo que sí resulta importante que estos efectos trasciendan para salvaguardar todos los derechos de estas personas que se encuentran en una situación similar y a quienes también les benefician los mismos derechos. Creo que aquí estamos en una situación donde efectivamente se presentan condiciones comunes y se están infringiendo derechos de todas las partes en específico. Porque para nosotros poder dictar estos efectos intercomunes, es claro que tenemos que advertir que se den ciertos presupuestos procesales, como lo son de que se traten personas en la misma situación jurídica que se da, porque son todos agentes y subagentes municipales, que existe la identidad de estos derechos fundamentados o que son vulnerados o que se pueden ver afectados, como lo es el pago de la retribución, ya cuando la sala dijo que todos tienen derecho a cobrar este sueldo. Que existe una circunstancia fáctica o similar al hecho generador, también lo hay. No se previó en un presupuesto de egresos que se contemplara el pago a estas personas, y que existe identidad en la pretensión de quien obtuvo el fallo judicial y la inaplicación de la norma. Esto está claro porque hay identidad, porque todos son agentes y subagentes elegidos mediante este sufragio que se da en el momento en que son insaculados para poder ejercer este cargo. Yo aquí, en un principio,
efectivamente era de la postura más conservadora de que cada efecto, pues la de la sentencia tenía que afectar únicamente al que venía, pero nos estábamos encontrando con esta problemática que se modificaba este presupuesto cuando lo ordenaba el tribunal, pero solo se incluía a las personas que este tribunal dictaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando venía nuevamente otro subagente o agente de ese mismo municipio, pues se tenía que volver a modificar, lo cual pudiera generar ciertos problemas técnicos y económicos. Y es por ello que efectivamente ahora en estas circunstancias he cambiado mi postura, porque considero que sí sería posible el emitir estos efectos para que en un futuro pues ya se contemple a todos los agentes y subagentes, porque no podemos solamente tener a unos y a otros no. Creo que todos, ya la sala dijo, son servidores públicos, merecen recibir este beneficio que es su salario, y creo que no podemos excluir a unos, y es por ello que con fundamento en la propia ley y en los criterios que existen y que me permiten como magistrado electoral poder hacer una nueva reflexión de un asunto en particular, es que estaría abandonando estos criterios que siempre me he posicionado. Y en esta ocasión, pues yo acompañaría la propuesta de la magistrada, la cual pues reitero que ya nos había sido propuesto anteriormente por el señor magistrado Oliveros, y entonces yo estaría a favor de la propuesta en sus términos, pero sí quería hacer esta aclaración de por qué estoy abandonando mi criterio y la postura anterior. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, magistrado Sigala. ¿Alguna otra intervención? Magistrados, yo también me gustaría comentar sobre las propuestas que somete a nuestra consideración la magistrada Díaz, y desde luego pues reconocer que el trabajo colegiado enriquece siempre las propuestas a partir del trabajo que se hace en las sesiones privadas de este tribunal. Y en este sentido creo que estamos con esta nueva reflexión, con esta postura que se está adoptando por el Pleno, estamos garantizando los principios de igualdad de oportunidades y de certeza, además del derecho político electoral de los ciudadanos que vienen a reclamar justamente que en su calidad de servidores públicos se les presupueste una remuneración y se les pague. En esa medida, yo adelanto que acompaño la totalidad de las propuestas, porque creo que a quienes están en la misma situación jurídica, de acuerdo con la jurisprudencia, y para evitar la problemática que ya señalaba el magistrado Segala de que se esté cambiando el plan presupuestal de cada ayuntamiento a partir de las decisiones de este tribunal, pues creo que debemos en este momento hacernos cargo de que esos efectos se trasciendan a todos los sujetos de derecho que se encuentren en la misma situación jurídica, donde se reclame, por supuesto, este mismo derecho fundamental a la remuneración en una misma circunstancia fáctica, que quiere decir que se trate del mismo ayuntamiento y que a través de su cabildo apruebe la respectiva modificación presupuestal, y que justamente la pretensión sea obtener o que se restituya o se repare la omisión que se aduce en estos casos. Por estas razones, magistrados, y también precisando que, tal como he venido sosteniendo en otros asuntos, por congruencia, yo advierto, además de las razones que estaba mencionando la magistrada, que hay una omisión legislativa en este caso que deberíamos atender para vincular al Congreso y hacer eficaz este derecho fundamental. Esto es, darle su lugar al Poder Legislativo en este caso, para hacerse cargo de una situación jurídica concreta, que es la ausencia en la Ley Orgánica Municipal de una prohibición expresa que regule la remuneración para estos servidores públicos. Asimismo, pues darle esa eficacia también estableciendo que hay la necesidad de que el Congreso legisle en breve término sobre esta omisión que se advierte en la Ley Orgánica Municipal. Estas consideraciones que, insisto, he venido sosteniendo en los anteriores asuntos que hemos resuelto sobre agentes y subagentes municipales, son los que motivarían, en su caso, de aprobarse en sus términos la propuesta, que yo emitiera un voto concurrente, por supuesto con pleno reconocimiento al profesionalismo de la ponente. No sé, magistrado, si habría alguna otra intervención. De no ser así, señor secretario, tome la votación que corresponda, por favor.
Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos en los términos que los presenta la señora magistrada. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Estoy a favor del sentido y de las consideraciones del juicio electoral, del juicio para la protección de los derechos políticos electorales número 70 y también estoy a favor del sentido del resto de la cuenta, de los asuntos de cuenta, con la precisión de que en cada uno de ellos emitiré voto concurrente en los términos de mi participación, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 70 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En cuanto a los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano del 106 y sus acumulados 107 al 199 de este año, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 220 y sus acumulados números 233 al 235, así como el 258 de este año, y el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano números 243 y sus acumulados números 244 al 250, así como 288 y 289, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de los votos concurrentes anunciados por parte de usted, magistrado presidente. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 70-2019 se resuelve: único, se declaran infundados e inoperantes las omisiones expuestas por la actora. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 106/2019 y sus acumulados números 107 al 199 se resuelve: primero, se sobresee el juicio ciudadano por cuanto hace a Ángel Cruz de la Cruz por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción 2 del artículo 378 del Código Electoral. Segundo, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerles y consecuentemente otorgarles a los actores una remuneración por el desempeño como agentes o subagentes municipales de diversas congregaciones del municipio de Chicontepec, Veracruz. Tercero, se ordena al Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, dar cumplimiento a la presente ejecutoria en términos de lo señalado en el apartado de efectos de la sentencia. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones contemple en la Ley Orgánica del Municipio Libre la remuneración de los agentes y subagentes municipales por el ejercicio del cargo. Quinto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 374, fracción 2 del Código Electoral, se amonesta al Ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, a fin de que en lo subsecuente se conduzca con diligencia en el ejercicio de sus funciones. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 220/2019 y sus acumulados números 233 al 235, así como 258, se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes TEP-JS 233/2019, TEP-JS 234, 235 y 258 al diverso TEP-JS 220/2019. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerles y consecuentemente otorgarles a los actores una remuneración por el desempeño como agentes o subagentes municipales de diversas congregaciones del municipio de Ixhuacán de los Reyes, Veracruz. Tercero, se ordena al Ayuntamiento de Ixhuacán de los Reyes, Veracruz, dar cumplimiento a la presente ejecutoria en términos de lo señalado en el apartado de efectos de la sentencia. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente sentencia y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones contemple en la Ley Orgánica del Municipio Libre la remuneración a los agentes y subagentes municipales por el ejercicio del cargo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 243
diagonal 2019 y sus acumulados 244 al 250, así como 288 y 289, se resuelve. Se acumulan los expedientes TEP-JS 244-2019, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 288 y 289 al diverso JS 243-2019. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerles y consecuentemente otorgarles a los actores una remuneración por el desempeño como agentes o subagentes municipales de diversas congregaciones del municipio de Alto Tonga, Veracruz. Tercero, se ordena al Ayuntamiento de Alto Tonga, Veracruz, dar cumplimiento a la presente ejecutoria en términos de lo señalado en el apartado de efectos de la sentencia. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente sentencia y se le exhorta para que, en el ámbito de sus atribuciones, contemple en la Ley Orgánica del Municipio Libre la remuneración a los agentes y subagentes municipales por el ejercicio del cargo. Secretario Jezreel Arenas Camarillo, le solicito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales números 218 y 219, ambos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con su autorización, magistrado presidente. Doy cuenta conjunta con los juicios ciudadanos 218 y 219 del presente año, interpuestos por José Cruz Ruiz Pérez y Justo Sánchez Zabaleta, en su calidad de agentes municipales de las congregaciones Palmar de Pérez y Marco Antonio Muñoz respectivamente, ambas del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, en contra de diversas omisiones atribuibles al ayuntamiento de dicho municipio relativas al pago de una remuneración por el desempeño de sus cargos. Los promoventes hacen valer en sus escritos de demanda diversos agravios, mismos que esta ponencia propone calificarlos de la siguiente manera. Por cuanto hace a la inconstitucional e ilegal omisión del Ayuntamiento de Emiliano Zapata de entregarles una remuneración económica a los actores, llámese sueldo o salario, como una contraprestación por sus funciones como servidores públicos con el cargo de agentes municipales, esta ponencia propone declarar el agravio como fundado, puesto que si bien es cierto, la autoridad responsable en su informe circunstanciado sostiene que ya realizó una modificación a su presupuesto de egresos 2019 para pagar una remuneración a 9 agentes municipales en cumplimiento a diversas sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional y que por ello se encuentra imposibilitado para volver a realizar una modificación a dicho presupuesto, también lo es que de auto se advierte que la responsable no presupuestó alguna remuneración para los actores en su presupuesto de egresos 2019, ni en la modificación al mismo que menciona la responsable. Esto es, independientemente de lo alegado por ella, los actores no tienen debidamente fijada y garantizada una remuneración en su carácter de agentes municipales, cuando ya ha sido criterio de este órgano jurisdiccional que con base en los artículos 127 de la Constitución Federal, 35, fracción quinta de la Ley Orgánica del Municipio Libre, es deber de la responsable que se prevea dicha remuneración en el presupuesto de egresos respectivo, proponiendo que se apliquen efectos intercomunes para cualquier persona que se encuentre en la misma situación jurídica y circunstancia fáctica que los hoy actores, con la finalidad de no violentar el principio de igualdad. Por cuanto hace al agravio relativo al pago de sus salarios no entregados, pero ya trabajados a partir del 1 de mayo de 2018 hasta la fecha en que se resuelve el presente asunto, el mismo se propone declararlo infundado, en virtud de que dicha remuneración no fue fijada en el presupuesto de egresos del año próximo pasado y por lo tanto no se les puede pagar una remuneración que no fue presupuestada. Por último, por cuanto hace a los agravios relativos a que solicitan el pago de primas vacacionales, aguinaldo y las prestaciones inherentes al hecho de ser servidores públicos y a que se les asigne un sueldo que sea igual o superior a un salario mínimo mensual, se propone declararlos como inoperantes, en virtud de que este órgano jurisdiccional carece de facultades para determinar los conceptos y montos de los salarios del personal de una entidad autónoma, como lo es el Ayuntamiento Constitucional. Ello en términos del artículo 115 de la Constitución Federal, quien es la autoridad que en el ámbito de sus atribuciones, con base en su disponibilidad presupuestal,
a los principios de racionalidad, austeridad, disciplina del gasto público y atendiendo a los parámetros establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente identificado con la clave sub-rec 1485-2017, determinará las cantidades que deben pagársele a los hoy actores. Por todo lo anterior, al resultar fundada la omisión de la responsable de otorgarle a los actores una remuneración por el desempeño de sus funciones como agentes municipales, lo procedente es ordenar al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, proceda en los términos que se indican en la presente sentencia. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretario. Están a su consideración, magistrados. Señor magistrado Sigala. Sí, pues únicamente manifestar, como lo hice hace unos momentos, que efectivamente estamos haciendo esta nueva reflexión porque creo que después de ver la problemática que existe en nuestro estado, sí es necesario darle estos efectos intercomunes y exhortar al Congreso para que a la brevedad tengan que legislar en ese asunto y se puedan, pues no sé, con base en cada ayuntamiento determinará el monto, pero creo que este monto tiene que ser no menor a lo que señala la propia ley. Entonces, únicamente sí quiero aclarar esto porque pareciera que el otro criterio que teníamos era un poquito más, ¿cómo decirlo?, más conservador, pero la cantidad de asuntos que nos estaban llegando eran en específico, y el hecho de poder hacer una sentencia que contenga estos efectos intercomunes, sí hay que hacer un análisis muy exhaustivo, muy técnico, pero creo que en esta ocasión sí se están dando las circunstancias y creo que lo hacemos en aras de proteger y respetar este derecho de todos y todas los agentes y subagentes municipales. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Sigala. Si no hay otra intervención, magistrados, yo también, para no abundar en el mismo tema, solo precisaría que por los motivos y las razones que ya he manifestado al momento de aprobar los otros JS que se han presentado en este pleno por parte de la magistrada Díaz, me remitiría a esas consideraciones para fundamentar la emisión de un voto concurrente en estos asuntos que plantea el magistrado Sigala, por supuesto reconociendo pues esta postura y esta revisión que se hace de los criterios para aplicar una progresividad de los derechos fundamentales. Si no hay otra intervención, señor secretario, le pido que tome la votación que corresponda, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos en sus términos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con los proyectos en los términos de mi participación, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 218 y su acumulado 219, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión del voto concurrente anunciado por parte de usted, magistrado presidente. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 218 y su acumulado 219 de este año, se resuelve. Primero, se acumula el expediente TEP-JDC 219/2019 al 218/2019, por ser este el más antiguo. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado. Segundo, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerle y consecuentemente otorgarle a los actores una remuneración por el desempeño como agentes municipales de las congregaciones Marco Antonio Muñez y Palmar de Pérez del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. Tercero, se ordena al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz, proceda en los términos que se indican en la consideración sexta de esta sentencia. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente sentencia y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones, en tanto la Constitución local y la Ley Orgánica del Municipio Libre, contemple a los agentes y sus agentes, se les considere el derecho que tienen a recibir una remuneración por el ejercicio de su cargo. Secretario José Antonio Hernández Huesca, le solicito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales números 217 y 277 al 286, así como del recurso de apelación 7, todos de este año, turnados a la ponencia a mi cargo.
Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En primer término, me permito dar cuenta del juicio ciudadano con expediente 217/2019, promovido por Griselda Castillo Arriola, en su calidad de síndica del Ayuntamiento de Iguatlán de Madero, Veracruz. En esencia, reclama una ilegal retención de la cantidad de 13,500 pesos que asegura forma parte de su salario quincenal como síndica del Ayuntamiento respecto de las quincenas de 31 de enero, 15 y 28 de febrero y 15 y 31 de marzo del presente año, pues afirma que conforme al presupuesto de egresos aprobado por el Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2019, tiene derecho a una remuneración neta quincenal de 24,000 pesos, cuando durante dichas quincenas únicamente recibió 10,500 pesos, lo que asegura fue por instrucciones del presidente municipal y la tesorera del ayuntamiento. Motivos de agravio que se proponen parcialmente fundados, pues el ayuntamiento responsable, al rendir su informe circunstanciado, niega que exista una orden, acuerdo u omisión de retener ilegalmente una parte de su pago quincenal, ya que los respectivos cheques se encuentran a su disposición en la tesorería municipal para el momento en que lo solicite le sean entregados. Al efecto, exhibe copia certificada de 5 cheques de fechas diversas, cada uno por la cantidad de 13,500 pesos, todos a nombre de la actora, y que asegura corresponden a la diferencia de salario de las quincenas reclamadas. De lo que es claro, no se encuentra en controversia que para el presente año a la síndica actora efectivamente se le asignó una remuneración neta quincenal de 24,000 pesos, principalmente porque el propio ayuntamiento responsable lo reconoce y lo corrobora con la copia certificada que exhibe de su modificación presupuestal a la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Plantilla de Personal para el ejercicio fiscal 2019. En el caso, de acuerdo con el material probatorio, no está probado que exista una orden o acuerdo del presidente y tesorera municipal ni del cabildo del ayuntamiento de retener ilegalmente una parte del salario o remuneración quincenal a que tiene derecho la actora. Ante la disposición de pago, reclamado que el ayuntamiento responsable documenta con la copia certificada de los cheques que exhibe. No obstante, lo parcialmente fundado de sus motivos de agravio radica en el sentido que, efectivamente, a la fecha se advierte una falta de pago por parte del ayuntamiento responsable, ya que si bien justifica su disposición de pago de las cantidades de dinero que demanda la actora, lo cierto es también que dicho ayuntamiento no demuestra que haya informado a la síndica que los cheques se encontraban a su disposición para su cobro desde las fechas de su emisión, para en su caso poder sustentar que a pesar de ello, la síndica fue omisa en recogerlos o que se hubiera negado a recibirlos. Por lo que, ante la obligación que tiene el ayuntamiento a favor de los ediles y demás servidores públicos municipales de pagarles sus remuneraciones quincenales, en este caso, el ayuntamiento debe instrumentar los mecanismos administrativos necesarios para que la edil quede enterada de manera formal que ha cumplido con su obligación de pago. Por tanto, lo procedente es que el ayuntamiento responsable formalmente ponga a disposición de la síndica actora los originales de los cheques, que en suma representan un total de 67,500 pesos, que constituye la cantidad total de dinero que finalmente pretende la actora se le pague mediante el presente juicio ciudadano. En consecuencia, por estas y otras razones que se detallan en el proyecto, se propone declarar parcialmente fundado el pago reclamado por la parte actora y ordenar al ayuntamiento responsable proceda conforme a los efectos que se precisan en la sentencia. A continuación, me permito dar cuenta con los juicios ciudadanos del 277 al 286 de 2019, promovidos por Valentín González Hernández y otros ciudadanos, de diversas localidades del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, todos en su carácter de agentes y subagentes municipales. En primer lugar, se propone la acumulación de los expedientes del 278 al 286, todos al juicio ciudadano 277/2019, por ser este el más antiguo, ya que existe identidad en el acto impugnado, así como en la autoridad señalada como responsable. Por otro lado, en los juicios ciudadanos se propone declarar fundado el agravio de los actores relativo a la inconstitucional omisión del referido ayuntamiento de otorgarles una remuneración por sus funciones como servidores públicos. Lo anterior, ya que como se razona en el proyecto, la Constitución federal y local reconocen que todo servidor público recibirá una remuneración irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión,
misma que se fijará en los presupuestos de egresos correspondientes. Por tanto, se propone ordenar al ayuntamiento responsable fije y pague una remuneración para todos los agentes y subagentes municipales pertenecientes a dicho municipio. Lo anterior para no vulnerar el principio de igualdad u otros que pudieran verse afectados y, en consecuencia, cualquier persona que se encuentre en la misma situación jurídica y circunstancia fáctica puede exigir que sean reconocidos a su favor los efectos de esa omisión inconstitucional, por lo que se propone modificar su presupuesto de egresos de 2019 y pagarle su respectiva remuneración, la cual deberá ser cubierta a partir del 1 de enero de esta anualidad. Además, acorde a los criterios de este Tribunal Electoral, se propone vincular al Congreso del Estado de Veracruz para que en el ámbito de sus atribuciones, en breve término, legisle para que se contemple el derecho de los agentes y subagentes municipales de recibir una remuneración y su correspondiente presupuestación por parte de los ayuntamientos y así lograr una plena efectividad del mismo. Por otra parte, se propone declarar inoperante el agravio relativo a que el sueldo a que se le asigne no debe ser menor a 2 salarios mínimos vigentes, pues desde el punto de vista de la ponencia, la pretensión de los actores no puede ser acogida en el sentido de que este tribunal ordene al ayuntamiento otorgar un pago a los accionantes con las características que menciona, ya que el Tribunal Electoral carece de facultades para ordenarle al ayuntamiento fije una remuneración por respeto a la autonomía que tiene el ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución General. Por último, me permito dar cuenta con el recurso de apelación 7/2019, promovido por el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su representante suplente ante el Consejo General del OPLE Veracruz, a fin de impugnar la omisión del pago del referido órgano administrativo electoral en relación a la administración del mes de abril correspondiente al financiamiento público ordinario y para el desarrollo de actividades específicas. Se propone declarar infundado el concepto de violación del actor relativo a la omisión del pago del referido órgano administrativo en relación a la administración del mes de abril, correspondiente al financiamiento público y ordinario y para el desarrollo de actividades específicas, debido a que, de las constancias que obran en el expediente, ya se efectuó dicha erogación. Por otra parte, a juicio de la ponencia, es inoperante, pues si bien se acredita la extemporaneidad del pago, lo cierto es que no existen elementos suficientes para determinar que dicha dilación era imputable al órgano administrativo electoral. Máxime que el OPLE no acredita que la Secretaría de Finanzas del Estado haya realizado los depósitos de forma extemporánea, de conformidad a las cargas probatorias que establece el Código Electoral. Por tanto, lo conducente es conminar al Consejo General del Instituto Electoral de Veracruz para que realice las gestiones necesarias con la Secretaría de Finanzas y Planeación y puedan realizarse las erogaciones como lo establece la norma, y con ello se ajusta el principio de legalidad de conformidad con el artículo 14 de nuestra Constitución Federal, que el cual se encuentran obligados a respetar. En consecuencia, se propone declarar infundada la omisión del Consejo General del OPLE de otorgarle el pago correspondiente al mes de abril respecto al financiamiento público ordinario y para el desarrollo de las actividades específicas. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrado, están a su consideración los asuntos de cuenta. Magistrada Díaz. Bueno, yo quiero hacer uso de la voz en relación a el juicio ciudadano 277 al 286, que tienen que ver con el derecho que vienen reclamando tanto agentes como subagentes municipales a recibir una remuneración, y en específico aquí del municipio de Alto Lucero, Veracruz. Bueno, quiero señalar que yo, a mi criterio, comparto el sentido de la resolución sometida a consideración del Pleno por parte del magistrado presidente respecto a que lo procedente es declarar fundada la omisión del Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, de otorgar a los actores una remuneración por el desempeño de su cargo como agentes y subagentes municipales. Pero quiero señalar que respecto a respecto a algunas consideraciones que se realizan dentro del proyecto, y para lo cual, bueno, anticipo que realizaré un voto concurrente en este sentido. Y bueno, en este sentido, bueno, la litis en el presente juicio versa en torno a la inconstitucional e ilegal omisión del Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, de otorgar una remuneración económica por sus funciones como servidores públicos en el cargo de agentes y subagentes
pues dicha omisión violenta el derecho político electoral de desempeño en el cargo de dichas autoridades. Sin embargo, considero innecesario emprender un estudio respecto a la posible omisión legislativa en que pudo haber incurrido el Congreso del Estado, ya que los motivos del agravio planteado por el demandante no se refieren a dicha cuestión, lo que significaría una extensión injustificada de la litis y por ende una incongruencia externa de la sentencia a introducir aspectos ajenos a la controversia. Además, en el estudio de la omisión legislativa, pues resulta innecesaria, pues ya que la ley orgánica del municipio libre, si bien no prevé una disposición que establezca expresamente el derecho de agentes y subagentes municipales a recibir una remuneración por el ejercicio de su encargo, pues como ya quedó establecido de acuerdo al criterio de este tribunal, que dicha situación no puede restarle el derecho a estas autoridades a recibir una remuneración por el desempeño de sus funciones. Y además, bueno, también difiero en el sentido de que en el apartado de efectos de la sentencia se vincula al Congreso del Estado para que, conforme a sus atribuciones, legisle para que contemple el derecho de los agentes y subagentes municipales a recibir una remuneración, ya que considero que en el mejor de los casos este órgano jurisdiccional solo podría exhortar al Congreso del Estado para que en el ámbito de su competencia realice las adecuaciones pertinentes a la normativa aplicable en el caso, pues el Congreso del Estado no funge aquí como autoridad responsable. Y bueno, esa es mi consideración al respecto. Muchas gracias, magistrada Díaz. Magistrado Sigala. Pues sí, ya para no ser redundante en los mismos términos de la magistrada respecto al juicio ciudadano 277 de este año, también voy a emitir un voto concurrente por la postura que ya he sostenido antes respecto a la omisión legislativa. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Magistrados, si me permiten, yo también me gustaría hacer un posicionamiento más sobre el RAP 7 2019, que estimo que tiene un tema que también ha meritado una nueva reflexión por parte de este tribunal. En lugar de profundizar en las razones que ya y las posiciones que ya pues están decantadas en el tema de los agentes y subagentes, donde yo he considerado la necesidad de advertir la omisión legislativa y vincular al Congreso del Estado para que actúe en consecuencia a efecto de dar eficacia y certeza jurídica al derecho fundamental de los actores. Pero bueno, insisto, creo que estas posiciones ya están claras y abundaría un poco en el tema del RAP 7. ¿Por qué? Porque el Partido Revolucionario Institucional se agravia porque no le depositaron o aduce que no le han depositado su correspondiente administración y en el proyecto se estima que dicha omisión ha quedado superada porque la autoridad administrativa electoral aportó la constancia de que ya realizó el depósito. Además se le dio vista al instituto político y no ocurrió ante este órgano jurisdiccional para desahogar dicha vista o al menos inconformarse o manifestar algo en relación con el pago que aduce que ya realizó la autoridad administrativa. Sin embargo, magistrados, lo que también se advierte en el proyecto que se somete a su consideración es que la norma para este caso establece la necesidad de que se le deposite dentro del periodo de los primeros 5 días del mes correspondiente, lo que en este caso no sucede y que también es motivo de dolencia por parte del actor, del partido actor. Por tanto, señores magistrados, aunque en el caso no queda acreditada que esa dilación en el pago sea plenamente atribuible al OPLE, lo cierto es que sí hay que advertir que debe desplegar las acciones necesarias para poder cumplir en tiempo y forma con los pagos correspondientes. Por estas razones, aunque en este caso, insisto, no se tiene por demostrada la omisión ni que sea la dilación imputable al OPLE, sí se le conmina para que en lo sucesivo y como pronunciamiento de fondo haga las gestiones necesarias para estar en aptitud de hacer los pagos oportunamente. Por estas razones, señores magistrados,
y por la congruencia que he sostenido en el resto de los asuntos de la cuenta, es que se someten a su consideración estos proyectos en los términos planteados. Si no hay más intervenciones, por favor, secretario, tome la votación que corresponda. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor del sentido de los proyectos y en el caso del JDC 277 al 286, formularé voto concurrente en atención a las consideraciones ya expresadas con anterioridad. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de la cuenta, con la particularidad que emitiré voto concurrente en el juicio ciudadano 277, diagonal 2019. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de toda mi consulta, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 217, así como el juicio ciudadano número 277 y sus acumulados 278 al 286, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de los votos concurrentes anunciados por parte de la magistrada Claudia Díaz Tablada y del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar en el juicio ciudadano número 277 y sus acumulados 278 al 286 de este año. En cuanto al recurso de apelación número 7 de este año, ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 217, diagonal 2019, se resuelve. Primero, se declara parcialmente fundado. Un momento, por favor. Sí. En el juicio para la protección 217 se declara parcialmente fundado el pago reclamado por Griselda Castillo Arriola en su calidad de síndica única del Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Segundo, se ordena a dicho ayuntamiento proceda a cumplir con lo ordenado conforme al apartado de efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 277, diagonal 2019 y sus acumulados del 278 al 286 se resuelve. Primero, se declara la acumulación de los expedientes del TEP JDC 278-2019 al TEP JDC 286, diagonal 2019, al juicio ciudadano 277, diagonal 2019, por ser el primero presentado ante la oficialía de partes de este tribunal. Segundo, se declara fundada la omisión del ayuntamiento responsable de fijar en el presupuesto de egresos 2019 a favor de los actores una remuneración por el desempeño de su cargo como agentes y subagentes municipales. Tercero, se ordena al Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, proceda en los términos que se indican en el considerando quinto de esta sentencia. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz en los términos de los considerandos cuarto y quinto de la presente sentencia. En el recurso de apelación 7, diagonal 2019, se resuelve. Único, se declara infundada la omisión del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz de otorgarle el pago correspondiente al mes de abril respecto al financiamiento público ordinario y para el desarrollo de actividades específicas por las consideraciones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con los asuntos restantes sometidos a consideración de este Pleno, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En primer lugar, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TEP JDC 222, diagonal 2019, turnado a la ponencia a cargo del magistrado presidente, promovido por Víctor Valencia Salas, en contra de la omisión del Ayuntamiento de Tepeclán, Veracruz, de otorgarle una remuneración por su función como agente municipal de la congregación de Mafafas del citado ayuntamiento. En el proyecto de cuenta se propone tener por no presentado el juicio ciudadano, toda vez que en autos consta escrito signado por el promovente recibido el 25 de abril del presente año en la oficialía de partes de este tribunal electoral, mediante el cual manifiesta que se desiste de la acción objeto de la controversia que nos ocupa, por así convenir a sus intereses, observándose de autos acta de comparecencia ante el actuario judicial en funciones de este organismo jurisdiccional de 29 de abril siguiente, por la cual ratificó su escrito de desistimiento antes señalado, lo que genera certeza que efectivamente era voluntad del actor desistirse de la acción objeto de la controversia planteada en el juicio ciudadano que nos ocupa. En consecuencia,
se propone tener por no presentado el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano en términos del artículo 124, fracción tercera del reglamento interior de este Tribunal Electoral. Por otra parte, e independientemente del sentido que se plantea, se observa que el Ayuntamiento de Tepeclán, Veracruz, no atendió ninguno de los requerimientos realizados por este Tribunal Electoral, por lo cual se propone amonestar al Ayuntamiento responsable para que en subsecuentes ocasiones observe un actuar apegado a la normatividad conducente en cuanto a la realización del trámite de los medios de impugnación y que atienda los requerimientos que se le formule por parte de este organismo jurisdiccional. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano número 230 de este año, promovido por Raúl Santos Rojas, quien se ostenta como subagente municipal de la ranchería de Plan de las Ánimas, perteneciente al municipio de Atzalan, Veracruz, en contra del ayuntamiento por la supuesta omisión de otorgarle una remuneración económica por sus funciones como servidor público. En el proyecto de cuenta se propone tener por no presentada la demanda, lo anterior porque se actualiza el supuesto normativo contenido en el numeral 124 del reglamento interior de este organismo jurisdiccional, tomando en cuenta que para tener a un actor por desistido de la instancia jurisdiccional es deber del tribunal cerciorarse a plenitud de esa manifestación, de tal manera que no exista la menor duda de que esa es la voluntad del accionante. En este sentido, de las acciones que obran en autos, a juicio de la ponencia se cumple con el requisito de que el desistimiento del medio de impugnación debe estar debidamente ratificado para que surta sus efectos legales procedentes, ya que en la parte posterior del escrito de desistimiento se puede observar con toda claridad que el mencionado escrito de desistimiento se encuentra debidamente ratificado ante notario público, inscrito en el libro cuarto bajo el instrumento de certificación notarial número 1476 de la Notaría Pública número 7 de Villatzalan, Veracruz, de ahí que se proponga tener por no presentada la demanda. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 251 de la presente anualidad, promovido por José Alfonso Morales Pedraza, quien controvierte, entre otras cuestiones, la omisión del Ayuntamiento de Ayahualulco, Veracruz, de otorgarle una remuneración económica por el desempeño de su cargo como agente municipal de la Congregación de Plan de la Cruz. Al respecto, la ponencia propone tener por no presentado el medio de impugnación en razón de que la parte actora se desistió de la acción objeto de la controversia que nos ocupa y ratificó su promoción ante la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal en términos de lo dispuesto por el artículo 124 del reglamento interior de este organismo jurisdiccional en relación con el diverso 377 del Código Electoral del Estado. Por esta razón es que se propone tener por no presentado el medio de impugnación. Por último, señores magistrados, magistrada, doy cuenta con el asunto general número 4 de este año, promovido por Luis Antonio Hernández Díaz y otros, quienes acuden a este tribunal a fin de que se ordene a la Comisión Nacional de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional de que se dé trámite y resolución a su juicio de inconformidad interpuesto el 31 de enero de este año, escrito al que denominan excitativa de justicia pronta, expedita y debido proceso a la que tienen derecho. Al respecto, si bien lo ordinario sería reencauzar el asunto general a juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, ello de conformidad con lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 401 del Código Electoral del Estado de Veracruz, lo cierto es que de nada práctico conduciría a realizar tal acto, en atención a que de las constancias que obran en el sumario se tiene que el pasado 25 de abril del presente año la comisión responsable emitió resolución en el expediente identificado con la clave CJ-GIN-26-2019 y sus acumulados, es decir, de los juicios de inconformidad formados con motivo del medio de impugnación intrapartidario interpuesto por los hoy actores. En tales circunstancias, en el proyecto se propone desecharlo de plano, máxime que a la fecha se encuentra en sustanciación el juicio ciudadano identificado con la clave TEP JDC 405-2019, en el que precisamente los mismos actores acudieron a este tribunal a fin de impugnar la resolución recaída en el citado juicio de inconformidad número 26 de este año, sin que pase por alto la contumacia con la que se condujo la Comisión de Justicia responsable en atención a que el juicio de inconformidad fue interpuesto desde el 31 de enero y dictó auto de turno hasta el 16 de marzo siguiente, razón por la que se propone conminar para que en lo subsecuente, en la sustanciación de los medios de impugnación a su cargo, se apegue a los plazos establecidos en la normatividad partidista. En la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado.
Muchas gracias, secretario. Magistrado, están a su consideración los proyectos de la cuenta. De no existir intervenciones, señor secretario, le pido que tome la votación que corresponda. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con la cuenta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. A favor de la totalidad de la cuenta, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 222, 230 y 251, así como el asunto general número 4, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales 222/2019 se resuelve: primero, se tiene por no presentado el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Víctor Valencia Salas, quien se ostentó como agente municipal de la congregación Mafafas perteneciente al municipio de Tepetlán, Veracruz. Segundo, se amonesta al Ayuntamiento de Tepetlán, Veracruz, para que en subsecuentes ocasiones observe un actuar apegado a la normativa electoral. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de los derechos político-electorales 230/2019 se resuelve: único, se tiene por no presentado el juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido por Raúl Santos Rojas. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales 251/2019 se resuelve: único, se tiene por no presentado el medio de impugnación promovido por José Alfonso Morales Pedraza, quien se ostenta como agente municipal de la localidad Plan de la Cruz, perteneciente al municipio de Ayahualulco, Veracruz. En el asunto general 4/2019 se resuelve: primero, se desecha de plano el presente asunto general al haber quedado sin materia. Segundo, se conmina a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN a que en la sustanciación y resolución de los medios de impugnación intrapartidarios se apegue a los plazos establecidos en su normatividad interna. Finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 14:12, se da por concluida.